inicio de la evolución que en la época preclasista transformó incluso formalmente la ley senatorial en el derecho imperial. Legislación popular y senatorial durante el Principado. Como constitución política e historia de las fuentes forma la unidad inescindible, la legislación popular y la legislación senatorial. Aquí se refleja también el dualismo entre constitución república y príncipes. Así, en consonancia con el dogma de la restauración de la libera república, las asambleas populares y plebeyas siguieron detectando la facultad de votar leyes y plebiscitos, respectivamente. Entre el propio Augusto estimuló la actividad legislativa de los comicios, incluso él mismo propuso numerosas leyes y plebiscitos, ora en virtud de su ius agendi cum populo, cuando era cónsul, ora en virtud del ius agendi cum plebe, que dominaba de su tribunancia potestad. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con las leyes de la República, que son esporádicas y de carácter coyuntural, la legislación de Augusto ofrece una impresionante conferencia estructural y un intento de planificar diversos aspectos de la vida jurídica romana. En efecto, los mismos que se tratan de leyes que reprimen la violencia. ¿Cómo se reforma del proceso? O leyes que tratan de contener la decadencia demográfica a la vez que pugnan por restablecer una determinada moral matrimonial. O finalmente, de restringir las manumaciones para dificultar que personas de procedencia no romana lleguen a alcanzar la ciudadanía. De todos modos, hay que advertir que las leyes matrimoniales de Augusto no alcanzaron su objetivo. Las frecuentes sátiras de los escritores de la época muestran una notable divergencia entre vigencia y efectividad, es decir, entre el texto legislado y la realidad de la vida romana. A pesar de ello, la decadencia de las asambleas del pueblo al cambiar los presupuestos de la vida constitución fue inevitable. Después de Augusto murieron las asambleas populares paulatinamente. Su última actividad cae aún en el siglo I después de Cristo. El Senado experimentó con ello una ampliación de su competencia. Verdad es que los Senado consultos eran de suyo recomendaciones dirigidas a los magistrados. La evolución política llevaría, sin embargo, a atribuir a los Senado consultos fuerza análoga a la de la ley. En esta actividad legislativa, el Senado se vio, sin embargo, cada vez más influido por los princeps. Como éste podía también proponer Senado consultos con una oratio, que quiere decir discurso, la acumulación de poder en torno al emperador condicionó tanto al Senado que éste siempre coincidía con la propuesta imperial. Así, en el siglo II después de Cristo, ya se empezó a citar la mera oratio imperial en vez de los Senado consultos propiamente dichos. Ejemplos de estos Senado consultos son el SC Beltenatum, a mediados del siglo I después de Cristo, que prohíbe a las mujeres interceder, asumir deudas ajenas. El SC Macedonianum, época de Vespasiano, que prohíbe los préstamos a hijos de familia. Los SCC Trevellianum, época de Nerón, Pegasianum, época de Vespasiano, Lubetianum, Tertulianum, época de Adriano, y Orfitianum, en materia de derecho sucesorio. Constituciones imperiales. El princeps no pretendió asumir el principio para sí, ninguna facultad legislativa, y a esto no era incompatible con el dogma de la restauración. No obstante, mediante discretas y heterogéneas atribuciones, obtuvo una posición potente en el extremo. El carácter heterogéneo de estas atribuciones
aclara la variedad de su creación jurídica. Se cristaliza en: primera, edicta. En el principio el princeps tenía, al igual que otros magistrados, el ius edicendi, el derecho, por lo tanto, de emitir edictos que contienen disposiciones generales, pero estos edictos no limitaban su vigencia a un año, sino que valían por vida y no estaban coartados por la colegialidad. La conocida Constitutio Antoniana se extendió a la ciudad romana a todos los habitantes liberales del imperio. Era un edicto. Segunda, decreta. Era la decisión judiciales del princeps, que también podía ser elegido juez por los particulares. En virtud de sus autoritas, tales decisión a la que adquirieron pronto la fuerza de crear derecho. Tercera, rescripta. Son respuestas del princeps a diversas cuestiones jurídicas. Se manifiestan de todas formas distintas. 1. Si el solicitante del parecer imperial era una entidad de derecho público o una personalidad importante, entonces el princeps respondía a una carta epístola. 2. Si se trata, en cambio, de un particular, entonces se añadía a la solicitud de anotación suscripta, y la decisión era llevada al conocimiento público por una proclama. Cuarto, por los mandata impartía el princeps instituciones a sus funcionarios. Tenían al principio un carácter interno, pero con el tiempo cobraban validez general. Edicta, decreta, prescripta y mandata fueron reunidos bajo un nombre común de constituciones príncipe. En el siglo II, la vigencia análoga a la ley de estas constituciones se formaban en príncipe, recibe el poder del pueblo. Apéndice: los derechos indígenas y el derecho imperial. Hasta la Constitutio Antoniniana 212 después de Cristo rigió el principio de la personalidad del derecho, después de que todos los habitantes del imperio fueran ciudadanos romanos. El derecho romano hubiera debido alcanzar una vigencia territorial efectiva. Ahora bien, el ingente material de los papirios demuestra, sin embargo, lo contrario. El derecho romano no puede imponerse en todos los lados, ya que los derechos indígenas opusieron una tenaz resistencia. Los rescriptos del emperador Diocleciano son una elocuente a una prueba de la lucha entre el derecho imperial romano y de los derechos indígenas, hecho que fue descrito por Ludwig Mitteit en su obra básica, Derecho Imperial y Derechos Indígenas. Muchas gracias. Este ha sido el trabajo sobre el derecho imperial.